El sacrificio que le agrada a Dios. ¿Cuál es el sacrificio que Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? La Biblia nos enseña que Dios buscaba un hombre en el cual Él iba a depositar en él una gracia. Iba a depositar en esa persona, en ese hombre, su bendición. Un hombre que Dios le había prometido que contara, que mirara al cielo y contara los números de las estrellas en el cielo, para luego decirle que a través de él serían benditas todas las naciones. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un hombre al cual se le titula el hombre o el padre de la fe. Sigo paro. El padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Por qué Abraham fue el padre de la fe? La Biblia nos enseña en el Génesis capítulo 15 que Dios le promete a Abraham un hijo. En ese entonces tenía como nombre Abraham, así simplemente. Génesis capítulo 15 nos dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿En qué? En visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. La Biblia dice en el versículo 4 que vino palabra sobre él y le dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. A su nombre. Dios le estaba hablando a Abraham, que en ese entonces no tenía nada. Abraham no tenía nada, no tenía ni siquiera un hijo, una descendencia. Y es que Dios a veces llama las cosas que no son como si fueran. Sigo paro. Él llama las cosas que no son como si fueran. Él hace de lo todo nada y del nada todo. A su nombre. La Biblia dice que desde ese entonces que la palabra de Dios vino sobre Abraham, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Le creyó solamente con la palabra. ¿Por qué le creyó? Por la palabra. La Biblia dice en el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis: y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. A su nombre. La fe te lleva a actuar en justicia, te lleva a pensar en justicia. Abraham simplemente creyó lo que Dios le había dicho y ya le fue contado por justicia, por justo. Es decir, era un hombre de fe. Por eso él hereda ese nombre como padre de la fe. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Alábelo. Alábelo con sus palmas, con gozo y alegría. Porque él va a llamar cosas que no son como si fueran sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Si lo creen, dígame amén. Abraham no tenía descendencia, pero sin embargo Jehová se le presenta, se le manifiesta y le dice: te daré una descendencia. Y te daré no solamente una descendencia, sino una descendencia numerosa. Numerosa. Dice: mira el cielo, cuenta los números de las estrellas. Si puedes, cuéntalas. Es imposible que alguien cuente las estrellas, porque son innumerables, incalculables. Sigo paro. Ese es el Dios que nosotros creemos. La Biblia dice que Jehová le dice a Abraham en el versículo 13: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Está hablando de Egipto. Pero me quiero adelantar a lo que la Biblia nos enseña, que en el capítulo 16 de Génesis, que Sarai, en ese tiempo se llamaba Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Quiere decir que Sarai era estéril, no podía tener hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces
la Biblia enseña que Dios se le presenta y le dice, le habla acerca de la circuncisión y acerca de la señal del pacto, donde el Señor le dice en el capítulo 17, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Escucha bien, Dios le habla a sus hijos de que caminemos en Él, andemos en Él y vivamos por Él y que seamos perfectos. Perfectos, le estaba diciendo a Abraham, sé perfecto, camina en mi voluntad, camina delante de mí, que yo haré que tú seas grande sobre la tierra. Entonces Él hace un pacto, le dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia, después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión, Dios le había dado un pacto a Abraham y le decía, el pacto va a ser este, la señal del pacto va a ser esta, que ustedes le van a cortar el prepucio a todo varón le van a cortar el prepucio de su miembro, una parte pequeña le iban a cortar, para que entonces se pudiera ver, este será como señal entre Dios y Abraham. Dios y Abraham y el pueblo de Abraham y la descendencia de Abraham. Por eso que los israelitas hasta el día de hoy practican eso, la circuncisión. ¿Por qué? Porque ese es el pacto que Dios hizo con Abraham a su nombre. Ese es el pacto que Dios hizo con Isaac a su nombre. Ese es el pacto que Dios hizo con Jacob a su nombre. Entonces la Biblia enseña que Dios le dice, y le bendeciré y también te daré de ella un hijo. Dice, habla Dios de Sarai. En el versículo 15 dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no le llamará Sarai, mas será Sara. Será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, de reyes, de pueblos vendrán de ella. Entonces Dios le hace esa promesa a Abraham. En el capítulo 18 del libro de Génesis, acompáñenme ese versículo que me encanta mucho leer esa parte. Capítulo 18 de Génesis. Dice, después le apareció ¿quién? Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Escucha bien, él estaba en tienda, estaba en todo el sol, a las afueras, y alzó sus ojos y miró, y he aquí que, ¿cuántos varones había? 3 varones. 3 varones se le presentaron. La Biblia nos habla ya desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de un Dios trino, de que Dios es una Trinidad, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sigo, paro. Dice, alzó sus ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Cuando le vio, dice, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Es algo asombroso. Este hombre era muy humilde. Este hombre era muy, pero muy humilde, diría yo, porque sin conocerlos se postra en tierra, se humilla ante tierra. En tierra se humilla delante de estas 3 personas. Dios se le estaba presentando en forma humana. Se le estaba presentando. Estaba allí ¿quién? El Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo, su nombre. Se le estaban presentando y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham sabía que era el Señor. Abraham sabía que era Dios. ¿Cuántos saben que cuando Dios está visitando tu casa, cuando el Señor toca la puerta de tu casa, sabes diferenciar en los que son del Señor y los que no son del Señor? Creo que todos conocemos y sabemos discernir quiénes son del Señor y quiénes no son del Señor. Pues Abraham sabía quién era el Señor, y él sabía que era Dios. Y le dice, Señor, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho, a su nombre. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma
pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí, en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. Abraham y Sara eran viejos. Eran de edad avanzada. Escuche bien, ellos eran de edad avanzada. Entonces le dice lo siguiente: he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ella escuchaba detrás de la tienda. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Escuche bien. Ella, a la mujer Sara, le había cesado la costumbre de las mujeres. Todos conocemos su periodo, ¿verdad? Entonces, la mujer Sara no podía concebir, no podía tener hijos. Toda mujer que no puede, le cesa, como dice la Biblia, le cesa la costumbre de las mujeres, no pueden concebir, no pueden tener hijos. Era algo tremendo, porque Sara, al escuchar esto, dice que Sara se ríe, pues Sara ya tenía 90 años y Abraham tenía 100 años, alaba lo que él vive. Eran adultos, eran ancianos, eran pasados de edad. Hermano, era algo sorprendente. Dios les estaba prometiendo algo imposible a vista humana. Le estaba prometiendo algo imposible. Por eso que Sara se rió, no creyó, se burló, se rió porque dijo: ¿cómo puede ser esto posible? Estoy vieja, ya estoy de edad avanzada, ya estoy para el otro lado que para este lado. Sigo paro. Entonces dice la Biblia que ella se rió. Diga conmigo: se rió Sara. Tú también vas a sonreír. Dile que está a tu lado: tú también vas a sonreír, porque el Señor llamará todo lo que es estéril en tu vida a dar fruto, y fruto en abundancia. Si lo cree, diga amén. Dale un fuerte aplauso para el Señor. Todo lo estéril en tu vida, todo lo estéril en tu vida, hermano, hermana, empezará a dar fruto. Jehová se va a manifestar. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Escuche bien, el Señor ya lo sabía todo, ya lo había escuchado. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Eso es lo que dice en el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Allí mismo lo está hablando. ¿Quién? Dios. Él mismo se está preguntando a sí mismo. Los tres que están allí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están preguntando: ¿hay para Dios acaso algo difícil? Espíritu Santo, ¿hay algo para ti difícil? Jesucristo, ¿para ti algo difícil? No, no hay nada difícil. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que yo quiero que entiendas, hermano, hermana. No hay nada imposible para el Señor. Aunque tú veas con tus ojos las cosas imposibles, pues créelo que será posible. Créelo, porque tú no caminas conforme a la corriente de este mundo. Tú caminas conforme a la palabra de Dios. Tú caminas en la voluntad de la palabra de Dios. Créelo, confía, porque para Dios no hay nada imposible. Sigo paro. A cualquiera que usted ve que se esté durmiendo, peñísquelo. ¿Ya? Peñísquelo, ya sabe ya. Y luego diga que el pastor fue. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. La Biblia dice que Dios, cuando le promete eso, la Sara queda después embarazada. Y la Biblia dice que Él le da a Isaac. Por eso nos enseña la Biblia en el capítulo 21 que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió. Diga conmigo: Sara concibió.
Tú también, dile que está a tu lado, tú también concebirás las promesas de Dios en tu vida. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso para el Señor? Y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Ese era el pacto que Dios le había dicho. La circuncisión. Eso para todos los israelitas hasta el día de hoy. Ellos hacen eso. Entonces, Dios promete lo que cumple. Dios promete lo que Él cumple. Él lo cumple. Simplemente, ¿por qué? Porque Él es Dios fiel, Dios veraz. Él es un Dios que no rompe sus promesas. El hombre podrá romper sus promesas. El hombre podrá engañar. El hombre podrá hacer muchas cosas que no tiene credibilidad. Pero Dios sí tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque Él cumple lo que Él dice. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña que Abraham había tenido, en el versículo 5 del capítulo 21 de Génesis, era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Por eso tenía el nombre de Isaac, porque significaba risa. Se reía teniendo un hijo a los 90 años. Creo que hay unas personas que dicen por ahí: tengo los 39, 40 años, ya mi conchito, le dicen por ahí. Este es mi conchito, dice. Incluso. Pero en el caso de Sara no fue así. Sara no tuvo necesidad de decir eso. ¿Sabe por qué? Porque Sara y Abraham le creyeron a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Ellos le creyeron a Dios. Por lo tanto, que para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, me llena de asombro, y aquí donde me voy a centrar. Por eso estoy retrocediendo un poco, para que usted conozca cómo Dios empieza a obrar de una forma misteriosa, de una forma que a veces no entendemos los pensamientos de Dios. Yo, al leer el capítulo 22 de Génesis, me impactó mucho, porque Dios le había dicho a Abraham que sacrifique a Isaac. Es algo sorprendente. A mí me sorprende. A mí me llama mucho la atención esto, porque como Dios, habiéndole dado el hijo, ahora se lo pide a que lo sacrifique y lo dé en holocausto para Dios. Es algo terrible, hermanos. A vista humana uno podrá decir: qué malo es Dios. ¿Cómo Dios puede hacer esas cosas? ¿Cómo Dios primero le da y luego le quita al hijo? Pero era una prueba. Era una prueba. Por eso yo me impacto mucho, porque Abraham, aún con todo esto, decide sacrificarlo a su nombre. Vamos a leerlo. En el capítulo 22 nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, lo que significa aquí estoy. Heme aquí significa aquí estoy. Amén. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Escuche bien. Hay muchas veces en la vida que Dios nos pide un sacrificio. Un sacrificio de lo que nosotros más amamos, de lo que nosotros más estamos ligados y estamos apreciando. Y es que Dios nos pide un tiempo para sacrificarlo para Él. La Biblia enseña que anteriormente, cuando se iban a hacer sacrificios, se iban a los montes. Dios le mandaba a decir: en tal monte, hazme sacrificio. Y ellos tenían que caminar horas, incluso días, para llegar a ese lugar y sacrificarlo. Sacrificar el cordero, sacrificar algún animal. Pero en este caso, Dios le estaba pidiendo lo que más amaba. ¿A quién? Abraham, su hijo. Le estaba pidiendo su hijo. Es algo sorprendente, es algo que no queda en la mente humana. Al menos yo no lo podría entender, pero doy gracias a Dios por la palabra, que está bien redactada, bien detallada, está bien escrita, tiene un principio y tiene un final feliz. A su nombre. Puedo darme cuenta con la palabra.
Porque si yo viera solamente los 3 versículos, diría, y nada más diría otros versículos, yo pensaría de otra manera. Y pensaría cosas que a la verdad no están en los pensamientos de Dios. Pero doy gracias a Dios que Él nos dio esta palabra para nosotros poder entenderla y poder comprender que Él pide de nosotros un sacrificio. Y ese sacrificio Dios lo pide. Uno de ese sacrificio que Dios nos pide primeramente es nuestra vida. Dios pide nuestra vida. Aquí podemos ver que Dios le está pidiendo la vida ¿de quién? De su hijo Isaac. Pero Dios lo que está pidiendo en este tiempo de cada persona es que nosotros le ofrendemos y le sacrifiquemos nuestra vida al Señor. Eso es lo que Dios pide de los jóvenes, de las señoritas, de los niños, de los adultos, de los ancianos, de todos nosotros. Él pide un sacrificio. ¿Y cuál es ese mayor sacrificio que usted le puede dar? Su vida. No hay otro sacrificio. Lo que Dios pide es tu vida. Lo que Dios pide es tu corazón. Lo que Dios pide es tu tiempo. Lo que Dios pide es tu dedicación, tu entrega. Sigo paro. Lo que Dios pide de ti es tu vida misma, hermana, hermano. Y lo que Dios quiere que cada uno de nosotros rindamos nuestra vida en sacrificio agradable delante de sus ojos. Sacrificio agradable. Seguir y servir al Señor no es sencillo, no es fácil. Y muchas veces tenemos que sacrificarnos. Muchas veces tenemos que sacrificarnos para Dios. Muchas veces vamos a tener que dejar el trabajo por causa de Dios. Sí, pastor, ¿cómo es eso? El trabajo por causa de Dios. Porque muchas veces en tu trabajo, como nosotros sabemos que ya hemos sido reconciliados con el Padre a través de Jesucristo, y sabemos que en Jesucristo tenemos perdón y salvación y vida eterna en los cielos, nosotros queremos testificar y decirle a esas personas que también hay esperanza para ellos y para lo suyo. Sigo paro. ¿Y qué pasa? Muchas veces los jefes, los administradores, los dueños del lugar donde tú trabajas están endemoniados, son influenciados por Satanás. ¿Y qué pasa? Te ven que tú estás trabajando o en un momento, en un descuido, ¿qué hace? Estás evangelizando, predicando la palabra de Dios y te dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí nada más terminamos contigo. Tu contrato está terminado. Muchas gracias por tu servicio. Yo se lo digo porque yo lo he vivido, yo lo he pasado. Yo he tenido que sacrificar mi trabajo muchas veces por la causa de Cristo, por el testimonio de la palabra de Dios. Y no es fácil, no es sencillo, porque todo Dios nos llama a un sacrificio. Y el sacrificio muchas veces va a costar, cuesta, hermanos. Aún el sacrificio de la familia. Dios muchas veces pide que nosotros sacrifiquemos nuestra familia. Sacrifiquemos el amor de papá, el amor de mamá, el amor de los hijos, el amor de los esposos, de las esposas. Dios pide que sacrifiquemos, lo dejemos allí y vengamos nosotros como ofrenda viva y agradable delante de Él y la presentemos para que Él pueda agradarse de nosotros. Sigo paro. Por eso quiero hablarte del sacrificio, porque sin sacrificio no hay recompensa, sin sacrificio no hay bendición, sin sacrificio no hay favor de Dios. El sacrificio. Dios le estaba pidiendo a Abraham, su hijo, lo que más amaba. ¿Qué es lo que tú más amas en esta vida? ¿Tus hijos? Pues Dios no te va a pedir a tus hijos en este tiempo y que tú vayas y los sacrifiques. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya se sacrificó en la cruz de Calvario. Porque Él ya lo pagó todo en la cruz de Calvario. Sigo paro. Porque Él ya lo dio todo en la cruz de Calvario. En la cruz Él ya dio el máximo sacrificio de ofrenda, de amor, agradable y generosa a la voluntad de Dios. Él ya lo dio todo en la cruz. Pero también tienes que ver un sacrificio. También hay sacrificios. Hay sacrificios, hermano, hermana. Sí lo hay. Yo sé que Cristo lo pagó todo en la cruz. Pero Dios muchas veces pide nuestro tiempo. Dios muchas veces pide que nosotros nos dispongamos a su voluntad. Dios muchas veces pide nuestra juventud. Si yo me hubiese negado a los 20, 19 años a servir al Señor, ¿en qué nomás estaría o en qué nomás andaría? ¿Dónde estaría hoy?
Pero yo no me negué, no fui rebelde a la visión celestial, no fui rebelde al llamado de Dios, simplemente obedecí y aquí estoy. Por la misericordia y por la gracia de Dios y porque así el Señor se le ha placido, estoy predicando su palabra. Lo que me quiere decir que en algún momento, en un futuro cercano, tendré grande recompensa ahí en el cielo. Sé que mis años de mi juventud, de los 19, 20 años, no han sido en vano. Porque sé que hay uno que está mirando todo mi esfuerzo. Sé que hay uno que está mirando toda mi dedicación. Sé que hay uno que está mirando todo lo que yo doy por él. Y yo estoy dispuesto a darlo todo por él, porque él ya lo dio todo por mí en la cruz. Entonces yo le quiero dar mi vida. Yo le quiero dar mi vida en ofrenda de sacrificio agradable a la voluntad de Dios. Eso es lo que usted tiene que entender, hermano, hermana. Eso es lo que usted tiene que entender y comprender. También en el camino de Dios hay que sacrificar muchas veces lo que más amamos. ¿Qué amamos? ¿Trabajar? ¿Qué amamos? ¿Estar en la calle? ¿Qué más amamos? ¿El mundo? Pues sacrifica el mundo. Sacrifica la calle. Sacrifica a los amigos, las amigas. Sacrifícalo todo por la causa de Dios. Sacrifícalo. Y verás que Dios tendrá grande recompensa y grande galardón ahí en el cielo para tu vida. Si tú siembras en la carne vas a cosechar. Pero si siembras en el espíritu, vas a cosechar en el espíritu. Y eso va a perdurar por los siglos de los siglos, eternamente. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Has sacrificado algo para el Señor? ¿Has dado algo para el Señor? ¿Para la causa del Señor? ¿Qué es lo que haces? Yo le había pedido a Abraham, sacrifícame tu hijo. Cualquiera que lo escucha diría, qué malo es Dios. ¿Por qué Dios le pide eso? Pero la Biblia dice que lo probó. Era una prueba, era un examen. Sigo, paro. Era una prueba, nada más que una prueba, para ver hasta dónde llegaba Abraham, para ver hasta dónde era el amor que tenía Abraham por Dios. Sigo, paro. Para ver hasta dónde tenía Abraham la fe por Dios. Sigo, paro. Para ver hasta dónde tenía la fidelidad de Abraham por Dios. Sigo, paro. Dios va a medir muchas veces el amor, la fidelidad, la lealtad a Él. Va a medir todo ello. Decimos que amamos a Dios. Yo amo al Señor, me despierto con Dios. Cada vez oro, busco la presencia de Dios. Pero ¿qué hacemos? ¿Estamos realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos dándole a Dios lo que le pertenece? ¿O le damos más al César lo que es del César y a Dios no le damos nada, lo que le pertenece a Él? Dios busca que nosotros sacrifiquemos lo que más apreciamos y amamos. Yo no sé lo que usted aprecia, yo no sé lo que usted ama. Yo no lo sé. Pero Dios conoce los corazones. Y a alguien aquí Dios les está hablando. Por eso la palabra venía sacrificio. 2 veces vino. Yo dije, ya, no necesito tercera vez, Señor. Sacrificio. Sacrificar las cosas para Dios. Muchos dicen, Cristo ya pagó todo en la cruz. Ciertamente, Él ya pagó el más grande sacrificio en la cruz del Calvario. Él ya nos dio vida eterna, tenemos acceso al cielo, sí. Pero tú, ¿qué das por Dios? ¿Qué le das al Señor? ¿Estás dándolo todo por el Señor? ¿Le estás dando a medias? ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Has sacrificado algo por Dios? Mucha gente pierde su trabajo por la causa de Dios, por la causa de la palabra de Dios. Yo lo perdí y yo tuve que sacrificar mi trabajo, lo sacrifiqué. Me dijeron un día, había puesto la palabra de Dios. Me acuerdo muy bien el capítulo, Hechos capítulo 16, versículo 31. Yo había escrito en la pared, porque habían escrito en la pared. Yo trabajaba en un condominio de seguridad y ahí estaba. Me sentaba en mi escritorio, podía ver las pantallas, las cámaras de vigilancia, y habían escrito varias cosas en las paredes. Entonces yo dije, bueno, un rayón más no hace nada. Entonces yo bien lleno del amor por Cristo, porque ese es el amor de Cristo, escribí, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Escribí eso. Cuando llegó el administrador, vio esas letras pequeñas, y las letras estaban pequeñas, las otras tenían letras enormes todavía y se veían a simple vista. Pero él tan solamente vio las letras pequeñas y dijo, ¿qué es eso? ¿Tú has escrito eso, verdad? Sí, yo lo he escrito, le digo. ¿Y por qué lo has escrito?
No se araña, no se escribe en las paredes. ¿Por qué escribes en las paredes? No, solo que quise poner un texto bíblico de la palabra de Dios. Discúlpame más bien si lo he puesto, porque como vi que todo estaba escrito, perdóname. No te voy a perdonar, me dijo. Tienes que pintar la pared, toda la pared vas a pintar. Y yo le dije, pero es una palabra. Así como otros han escrito las paredes, otros de la seguridad también han estado escribiendo las paredes. Entonces yo he escrito solamente una palabra nada más. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Es palabra de Dios. A mí no me importa si sea la palabra de Dios. Así me dijo. ¿Pintas la pared o te temes a las consecuencias? Yo le dije, no lo voy a sacar. No lo voy a sacar, lo siento. Es una palabra que puede edificar o bendecir la vida de otra persona. Y estoy dispuesto a atenerme a las consecuencias. Está bien, no hay problema. A los días vino con la finalización de mi contrato. Muchas gracias por tu tiempo de servicio. No queremos contar más con tus servicios. Firma aquí, por favor. Aquí está tu finiquito, tu liquidación. Está bien. Le digo, gracias. Firmé. Listo. Me di la media vuelta y le dije, gracias. Que Dios te bendiga. Cuando le dije que Dios te bendiga, más endemoniado se puso todavía. A su nombre. Todo aquel que sirve a Dios está dispuesto a que tiene que entender que tiene que sacrificar algo en la vida. Todo aquel que sigue al Señor sabe que su vida va a estar en la mira de muchos. Muchos van a empezar a reírse de ti, otros se van a empezar a burlar, otros van a empezar a humillarte, otros van a querer avergonzarte, y así sucesivamente. Vas a ver esas personas que ni siquiera van a creer en ti, de las cosas que Dios está obrando en tu vida. Y tú tienes que entender que muchas veces vas a tener que sacrificar a los amigos, a las amigas. Y tú tienes que saber diferenciar. No es que Dios no te pide que tengas amigos ni amigas. No. Tú tienes que saber diferenciar si te juntas con personas que te edifican realmente tu vida espiritual. Si no te edifican tu vida espiritual, mejor hazlas a un lado, sacrifícalas, déjaselas allí al Señor. Señor, te las entrego, ten misericordia de ellas, pero yo voy a seguir avanzando y creyendo en ti. A su nombre. Yo tuve que sacrificar el trabajo, otras personas sacrifican familias. Muchas veces el esposo se opone en la casa, la esposa se opone en la casa. ¿Qué vas a servir al Señor si a ti no hay nadie que te cambie? El diablo usando la boca de las personas, de las que más amamos. Y ahí están, negando al Señor. Pero ellas no los conocen. Pero aquel que ha sido tocado por el Señor sabe que ya Dios lo ha perdonado. Sigo, Pablo. Aquel que ha sido tocado en su corazón sabe que ya Dios ha tenido misericordia de él y lo ha levantado. Pero muchas personas te van a buscar que señalar, te van a juzgar. Y eso es lo que vas a entender, que a esas personas tienes que sacrificarlas, dejarlas a un lado. Los padres muchos se oponen en la casa. Padres de familia, los padres de los hijos se oponen. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a ir allá? Estás perdiendo el tiempo allá nada más. Deja esas locuras, deja esas tonterías, dicen algunos incluso. Deja eso para los viejos. Ellos siendo viejos ni siquiera quieren seguir al Señor. Los que Dios va a traer toda obra a juicio. Escúcheme bien, toda obra el Señor lo va a traer a juicio. Ellos van a rendir cuenta por sus almas y por las almas de toda la casa, de toda esa casa, de toda esa familia. Ay de aquel que se levante contra uno de estos pequeños, dice la Biblia. Ay de aquel. Horrenda cosa le es caer en manos de un Dios vivo. Pero tiene que sacrificar muchas veces. Por eso Cristo enseñaba, Cristo hablaba y decía, aquel que me quiera seguir, primero tiene que negarse a sí mismo. Tiene que dejar a padre, madre, esposo, esposa. Tiene que dejar hijos, tiene que dejar hijas. Tiene que dejarlo todo por causa de mí. Entonces después de esto será llamado mi discípulo. Después de esto será digno de mí. Después de esto me servirá. Después de esto yo lo usaré. Después de esto yo pronunciaré mi gloria. Después de esto yo me voy a manifestar a través de él y a través de ella. Pero primero no. Primero tiene que sacrificarse. Primero tiene que entregarse. Primero tiene que hacer mi voluntad. Primero tiene que caminar en mi verdad.
Antes no, dice el Señor. Antes no, dice el Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Alabe la gloria de Dios. Alabe al Señor. Sacrificio. El que ya usted esté aquí ya es un sacrificio. Usted está sacrificando su vida aquí. Aquí hay jóvenes de 12, 13 años, 15 años, 16 años, 17, 19, 20. Yo tengo 28, mi esposa 29. Aquí hay personas de más de 30 años, personas más de 40 y así sucesivamente. Le están dando su vida al Señor. Quien te va a recompensar en aquel día futuro no va a ser el pastor, sino Dios. Quien te va a recompensar cada lágrima que has brotado de tus mejillas, la va a secar el Señor. No lo va a secar el pastor, es el Señor. Por eso tú tienes que entender que hay que sacrificar muchas cosas en la vida. Yo tuve que sacrificar el trabajo. Yo estuve firme y dije no, la palabra de Dios se queda ahí. Rayan, escriben de todo, hacen garabato, ayer dicen garabato. Y sin embargo, por la causa de la palabra de Dios me estás queriendo terminar el contrato. Perfecto. Yo me voy hasta la muerte con la palabra de Dios. Yo me voy hasta la muerte con el Señor. Pase lo que pase, suceda lo que sucede, yo me voy hasta la muerte por causa de la palabra de Dios, por causa de Cristo, por causa de Jehová Dios. Yo estoy dispuesto a todo por la causa de Dios. Nadie me va a doblegar, nadie me va a hacer titubear, nadie me va a hacer dudar de lo que yo he creído y he confiado. Porque el diablo busca eso, hacer que dudes, que te cuestiones. ¿Será que me llamó Dios? ¿O será que Dios usó a mi amiga, a mi amigo para traerme a este lugar? No. Fue Dios que te trajo a este lugar. Fue el Señor que te trajo a este lugar. Y te trajo para destinarte un propósito eterno. Para derramar su gloria sobre ti. Para despertar su poder en ti. Y para que a través de ti tú seas de bendición para otros. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso la lucha, las pruebas, pero tú tienes que entender que hay que sacrificar algo. Pues Dios le había pedido a Abraham, sacrifícame a tu hijo, lo que tú más amas. Y es que muchas veces te va a pedir lo que tú más amas. ¿Quién más amas tú? ¿A tu papá? ¿A tu mamá? Pues si tú tienes mayor amor por tu mamá y por tu papá, no eres digno de ser discípulo de Cristo. No eres digno. No calificas para el reino de Dios. No calificas. Si amas más a tu hijo, a tu hija, no calificas para el reino de Dios. Porque tú tienes que dejarlo todo por la causa de Cristo. Tienes que renunciar a todo, tienes que morir a todo. Tienes que tomar tu cruz y seguirle al Señor. Pero tienes que olvidarte de todo. Ahora, con eso no te digo, olvídate de tus padres, olvídate de tus hijos, abandona. No, te estoy diciendo que para seguir al Señor, muchas veces tienes que renunciar a muchas cosas. Muchas veces tienes que, en vez de darle tiempo a tus hijos, le vas a dar el tiempo al Señor. Pero cuando tú sabes que toca culto, que toca servicio, y no los traes y los sacas a pasear, tú no estás sacrificando nada por el Señor. Y Dios no está viendo en ti esfuerzo. Todo lo contrario. Él ve que tú pronuncias su nombre solamente de la boca para afuera, pero no del corazón. Es algo muy distinto que tú digas, yo amo a Dios, pero del corazón hacia la boca. Y otra cosa es de la boca para afuera. Sigo, paro. Sacrifica lo que más amas. Dile que está a tu lado. Sacrifica lo que más amas. Y verás que Dios te recompensará en gran manera. Escuche bien, vamos a seguir adelante. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Escuche bien, Dios le había dicho un lugar. Ese lugar le había direccionado el Señor a Abraham. Ahora, la Biblia nos enseña que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio un lugar de lejos. Y le dijo a su siervo, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac. ¿Quién habló? Su hijo. ¿A quién? Abraham su padre. Sigo, paro. Y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, hijo, mi hijo. Él dijo, he aquí
el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Escuche bien. Este pobre niño decía: Padre, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? El niño no sabía que él iba a ser sacrificado. Iba a ser sacrificado. Así de terrible, hermano. Puede sonar un poco triste esta escena. A mí me entristece. Yo leyéndolo me entristece, me parte el alma. Pero voy a seguir avanzando. El niño se daba cuenta ya. El niño tenía uso de razón. Debe decir que debe ser entre aproximadamente de los 8 a 11 años, 12 años. Pero ya se daba cuenta, porque él mismo dijo: ¿dónde está? Está la leña, está el fuego, pero ¿dónde está el animal para sacrificarlo? El padre le dijo, respondió Abraham en el versículo 8 del capítulo 22 de Génesis: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Qué le dijo Abraham? Dios proveerá el animal para el holocausto, el cordero para el holocausto. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar ¿a quién? A su hijo. Escuche bien, esta escena es terrible. Quisiera pasar rápido, pero voy a seguir leyendo. Entonces el ángel de Jehová, diga conmigo, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dios envió a su ángel para que detuviera el sacrificio. Lo envió para que detuviera el sacrificio. Dice que el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque ya conozco que eres fiel a Dios, porque ya conozco que eres obediente a Dios, ya conozco que le tienes fe a Dios. Eso es lo que el ángel estaba diciendo a Abraham. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios en el que confiamos. Un Dios que nos prueba, un Dios que está probando nuestra fe, pero nunca para avergonzar ni para humillarla, sino para de ella sacar el potencial de nuestro corazón hacia Él, sacar lo mejor de nosotros. En ese sentido, sacó la mayor fe que tenía Abraham, la mayor obediencia que tenía Abraham. Abraham solamente se estaba dirigiendo por lo que Dios le había dicho. Era obediente, era temeroso de Dios, amaba y respetaba a Dios. Temor de Dios significa amor y respeto profundo por Dios. Sigo paro. Dios le había provisto un carnero, le había provisto un carnero. ¿Para qué? Para sacrificarlo. Podemos darnos cuenta aquí que lo que Dios solamente estaba probando era su corazón, el corazón de Abraham. Eso lo estaba probando. Y usted tiene que entender que muchas veces el Señor va a probar tu corazón, pero estás capacitado, estás capacitada para que tu corazón sea probado, tu corazón sea probado por el Señor. Dios nos pide sacrificio muchas veces, pero no estamos dispuestos a darlo. No estamos dispuestos a darlo. ¿Por qué no estamos dispuestos a darlo? Porque nuestra mirada no está bien fija en el Señor. Abraham tenía la mirada fija al Señor. Él no volteaba para mirar a otro lado, sino que miraba al Señor. El Señor me dijo esto. El Señor me dijo que si yo persevero hasta el fin, seré salvo. El Señor me dijo que si yo retengo mi corona, nadie me la va a arrebatar, nadie me la va a quitar. El Señor me dijo que me da, me proveerá, me sustentará en el día malo. Yo le creo, yo confío en Él. Yo confío en su fidelidad. El Señor me ha dicho que yo veré su rostro. El Señor me ha dicho que yo llegaré a su morada. Yo habitaré donde Él habitará. Entonces yo debo de seguir fiel a Él. Yo debo de seguir siendo obediente a Él. Yo debo demostrar que mi integridad está para con Él.
por encima de cualquier circunstancia. La circunstancia era atroz para este varón. Por eso se le dice que él fue tomado como amigo de Dios. Dios lo tomó en cuenta, le dijo: ahora será mi amigo, a su nombre. Ahora, por cuanto has sido temeroso, por cuanto has sido temerosa de mí, eso te constituye a ti amigo y amiga de Dios, porque tú le conoces. Dios nos prueba y prueba muchas veces nuestros corazones y fracasamos. ¿Por qué? Porque le damos más importancia a otras cosas, más importancia a otras cosas que al mismo Dios.